Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Santiago Pineda y vamos a explorar un tema fundamental para la ingeniería y la física moderna: cómo las ecuaciones diferenciales modelan el comportamiento de los circuitos eléctricos. Probablemente uses una computadora, un teléfono inteligente o cualquier dispositivo electrónico todos los días. Detrás del funcionamiento de cada uno de estos aparatos hay circuitos que procesan señales, almacenan energía y controlan corrientes. Hoy vamos a descubrir cómo una simple ecuación diferencial ordinaria de primer orden nos permite calcular exactamente cómo se carga un capacitor en un circuito en serie, revelando las matemáticas que hacen funcionar la tecnología que nos rodea. Quizás te preguntes por qué no usar simplemente la ley de Ohm tradicional. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es genial para corriente directa constante, pero en el mundo real los circuitos están encendiéndose, apagándose y respondiendo a señales que cambian en el tiempo. Estos periodos de cambio los llamamos estados transitorios. Cuando presionas un botón, la energía no aparece instantáneamente al 100%, se acumula en fracciones de segundos. Para escribir cómo cambia la carga, el voltaje y la corriente en cada milisegundo necesitamos derivadas, y donde hay derivadas relacionando variables físicas necesitamos ecuaciones diferenciales. El pilar fundamental para construir nuestro modelo matemático es la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de voltajes. Esta ley física es una consecuencia directa de la conservación de la energía. Nos dice que si recorremos una malla o camino cerrado en un circuito, la suma de las caídas de voltaje en cada componente debe ser exactamente igual al voltaje total suministrado por nuestra fuente de poder. En un circuito que tiene una resistencia y un capacitor en serie, el voltaje que entrega la batería, al que llamaremos ET, se reparte entre el voltaje que consume la resistencia VR y el voltaje que consume el capacitor VC. Matemáticamente lo escribimos así de simple: voltaje de la resistencia más voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. Para convertir la ley de Kirchhoff en una ecuación diferencial, debemos expresar cada caída de voltaje en términos de una variable común. Usaremos la carga eléctrica Qt acumulada en el capacitor. Analicemos el primer componente, la resistencia R. Por la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia es la resistencia por la corriente. El segundo componente es el capacitor C. Su voltaje es proporcional a la carga eléctrica acumulada dividida entre su capacidad física llamada capacitancia. Ahora, ¿cómo unimos la corriente y la carga? Aquí está la meja y el cálculo. La corriente eléctrica es la velocidad a la que fluyen los electrones, es decir, la tasa de cambio o derivada de la carga con respecto al tiempo. Sustituyendo esta derivada en la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia se convierte en V radial al piso R igual a R por la derivada de Q con respecto al tiempo. Ahora juntemos todas las piezas del rompecabezas. Retomemos la ley de voltaje de Kirchhoff, asumiendo una batería de voltaje constante. Sustituimos las expresiones que acabamos de definir en un lugar. En lugar de VR escribimos R por IET, y en lugar de VC escribimos QT sobre C. Ahora reemplazamos la corriente IT por su definición matemática, la derivada de la carga derivada de Q con respecto al tiempo. Al hacer esto, obtenemos nuestra ecuación diferencial. Miremos esto, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es de primer orden porque la derivada más alta es la primera derivada de la carga respecto al tiempo. Nuestra misión es resolverla para hallar la función de carga Q de t. Antes de resolver cualquier ecuación diferencial física, necesitamos conocer el estado de arranque del sistema. A esto lo llamamos condiciones iniciales. Imaginemos que el circuito tiene un interruptor. Antes de cerrarlo, no hay corriente fluyendo y el capacitor está completamente vacío. En el preciso instante en que cerramos el interruptor, al que llamaremos tiempo t igual a 0, la carga eléctrica acumulada en las placas del capacitor es exactamente 0.
Escrito matemáticamente sería Q de 0 igual a 0. Esta condición inicial es de suma importancia ya que nos permitirá deshacernos de la constante de integración general y encontrar la única solución particular que describe el proceso físico de carga de nuestro capacitor. Para resolver esta ecuación utilizaremos el método de separación de variables, que consiste en colocar todos los términos que contengan a la variable dependiente Q de un lado y los términos con el tiempo t del otro. Partimos de la ecuación R por dq sobre dt igual a de 0 menos q sobre c. Primero simplificamos el lado derecho, encontrando un común denominador, lo que nos da c por 0 menos q sobre c. Ahora hacemos el intercambio de variables, llevamos el binomio c por 0 menos q que está multiplicando en el numerador de la derecha, dividiendo al lado izquierdo junto a dq. Al mismo tiempo pasamos la resistencia R dividiendo a la derecha y el diferencial de tiempo de t multiplicando, obteniendo el resultado. Y listo, hemos separado las variables con éxito. Las q están a la izquierda y el tiempo a la derecha. Con las variables separadas, el siguiente paso es integrar ambos lados directamente. Al lado izquierdo tenemos la integral de q sobre c por 0 menos q y al lado derecho integral de 1 sobre r por c por dt. La integral del lado derecho es directa y muy sencilla, es simplemente t sobre r por c más una constante de integración. Para el lado izquierdo hacemos una sustitución simple de variable. Definimos u igual a c por 0 menos q. Al derivar obtenemos du igual a menos dq, por lo que añadimos un signo negativo. La integral de 1 sobre u por du es el logaritmo natural de u, por lo tanto el resultado del lado izquierdo es menos logaritmo natural de c por 0 menos q, igualando ambos resultados. Nuestro objetivo es obtener la carga Q de forma explícita, así que vamos a realizar unos sencillos pasos algebraicos para despejarla. Primero, multiplicamos toda la ecuación por menos 1 para dejar el logaritmo positivo. Para deshacernos del logaritmo natural, aplicamos la función exponencial e en ambos lados de la igualdad. En el miembro izquierdo, la exponencial y el logaritmo se cancelan, liberando a c por 0 menos q. En el lado derecho nos quedan e elevado a la menos t sobre rc menos c1. Usando las leyes de los exponentes podemos separar el término de la derecha como e elevado a la menos c1 por e elevado a la menos t sobre rc. Como c1 es una constante, e elevado a la menos c1 sigue siendo una constante arbitraria a la que llamaremos simplemente a. Esto reduce la expresión a c por e0 menos q igual a por e elevado a la menos t sobre rc. Despejando la carga obtenemos la solución general. Ya casi vamos a terminar. Ahora vamos a aplicar nuestra condición inicial para encontrar el valor exacto de la constante a. Recordamos que cuando el tiempo es 0, la carga es 0. Sustituimos t igual a 0 en nuestra solución general. Como todo número elevado a la 0 es 1, nos queda simplemente c por e0 menos a igual a 0, lo cual significa que la constante a es exactamente igual a c por e0. Reemplazamos este valor de a en nuestra ecuación original y factorizamos el término común c por e0. Y aquí la tenemos, la solución particular del comportamiento de la carga del circuito. Esta elegante ecuación describe de principio a fin cómo se comporta la acumulación de carga eléctrica en el capacitor a lo largo del tiempo. Analicemos físicamente este resultado matemático. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Si graficamos la carga Q de t respecto al tiempo, vemos que empieza en 0. Conforme pasa el tiempo, la carga aumenta rápidamente al principio y luego comienza a estabilizarse asintóticamente. A largo plazo, cuando el tiempo tiende a infinito, la exponencial se vuelve 0 y la carga alcanza su límite máximo. En este estado, el capacitor está completamente cargado y se comporta como un interruptor abierto. Un concepto clave en ingeniería electrónica es el producto R por C, denotado por la letra griega tau.
conocido como la constante de tiempo del circuito. Si elevamos la ecuación en el tiempo, t igual a tau, es decir, cuando ha transcurrido un tiempo igual al producto de la resistencia por la capacitancia, descubrimos que el capacitor ha alcanzado exactamente el 63.2% de su carga máxima. Esto nos da una medida directa de qué tan rápido se carga el circuito. Ya sabemos cómo se acumula la carga, pero ¿qué pasa con la corriente eléctrica que fluye por los cables? Al principio del video dijimos que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, así que simplemente vamos a derivar nuestra solución de carga respecto a t. La derivada de la constante c sobre c dot por E0 es 0. Al derivar la exponencial multiplicamos por la derivada interna. Los signos negativos se cancelan y la capacitancia C se simplifican. El resultado es sencillamente sencillo. Esta fórmula nos dice que al inicio, en t igual a 0, la corriente es máxima e igual a E0 sobre R, como si el capacitor fuera un cable directo. Pero conforme el capacitor se llena y acumula carga, se opone al paso de la corriente, la cual decae exponencialmente hasta llegar a 0 cuando la carga es total. Este modelo matemático no se queda en papel, es la base para diseñar infinidad de tecnologías cotidianas, por ejemplo, los marcapasos que utilizan circuitos RC de precisión para regular la frecuencia exacta de las descargas eléctricas que mantienen el corazón latiendo a un ritmo constante. También están los flashes de las cámaras fotográficas. El circuito RC permite cargar un capacitor lentamente con una batería pequeña y al presionar el obturador liberar toda esa energía acumulada de golpe para crear un destello de luz súper brillante. Para concluir el recorrido de hoy, vamos a resumir. Primero vimos las leyes de la física como la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Nos permiten estructurar modelos dinámicos exactos en forma de ecuaciones diferenciales. Segundo, aplicando métodos matemáticos como la separación de variables y la integración, logramos resolver analíticamente el circuito transitorio para hallar las cargas y la corriente de cada microsegundo. Y tercero, comprendimos que conceptos como la constante de tiempo y el límite asintótico describen con precisión el comportamiento de componentes reales usando la ingeniería electrónica del día a día. Las ecuaciones diferenciales no son solo números en un pizarrón, son el lenguaje matemático que nos permite diseñar el futuro y comprender el funcionamiento del universo tecnológico que nos rodea. Muchas gracias por llegar hasta acá y ver este video. Les agradezco mucho, nos vemos.